Bueno, vamos a empezar la sesión de los miércoles. En este caso tenemos también como una sesión doble, una conferencia con un invitado, que en este caso es un invitado muy cercano, pero vamos a seguir como el protocolo, y, y una, y una sesión de Skill and Tools que luego veremos, no sé, una o dos. Bueno, vamos a comenzar con la conferencia que nos va a impartir Pedro Pitarch. Ya conocéis que Pedro Pitarch es profesor recientemente incorporado como a la escuela y a esta unidad docente, pero en realidad nos aprovechamos de que esté en esa cercanía como para que también nos dé una charla, porque es bastante interesante todo su trabajo. Nosotros, la verdad es que llevamos así como colaborando y compartiendo arquitectura desde hace bastante tiempo. Bueno, es un alumno de la escuela que pasó también en un curso con nosotros, en estos cursos donde investigamos el tema de protoplantas y protosecciones. El primer avance en ese sentido. Su trabajo lo pudimos recopilar en el libro este de Gramáticas, donde hay varias de esos dibujos, de esos proyectos que realizó así como con nosotros. Pero la verdad es que esa dualidad que tiene también entre el trabajo profesional y el trabajo intelectual nos ha hecho que, o el trabajo crítico nos ha hecho, investigador, nos ha hecho que fuéramos como coincidiendo en diversas situaciones paralelas. Posteriormente estuvimos dando un curso como profesor invitado dentro del máster de arquitectónico de proyectos avanzados, un curso práctico, un seminario donde desarrollamos un análisis y unas maneras de intervenir sobre los conciertos, sobre los grandes eventos estos musicales en ¿cómo se llamaba este? El de Pedro, ¿cómo se llamaba el de El Burning Barcelona? Man El o Bar, Bueno, no, lo que hicimos fue con el Cruïlla en Barcelona. sí, con el Cruïlla, ¿no? Nos consiguió como un contacto y pudimos casi trabajar con los planos reales ¿no? de la siguiente edición e intervenir proponiendo distintas maneras de eventos, o sea, de escenarios, de organización espacial, etcétera. Y fue un curso así bastante interesante de investigación y una primera aproximación casi a esa idea de trabajar con el cliente directamente y presentarle los trabajos con él, ¿no? En una situación paralela también ha tenido una intervención en mi estudio así profesional, donde recuerdo ese momento en el cual estuvimos en Taiwán presentando unos complejos ahí de béisbol para el campeonato asiático. Bueno, no sé, en esta presentación ahí de los proyectos y de la maqueta que tuvimos que hacer, y con este colaborador también desconocido que conocimos en aquel momento, el Jimmy Cho. Sí, sí, sí. Que fue también verdaderamente apoteósico con ese viaje de vuelta que nos obligó a tomar estas botellas de whisky con una gradación superior a la permitida. En fin, no sé, unas cosas sorprendentes. Bueno, la verdad es que luego la trayectoria que ha tenido es bastante intensa, siempre combinando esas dos líneas que yo creo que nos parece que es importante que cualquier arquitecto las tenga, ¿no? La línea como de investigación, docencia y la línea previa del trabajo profesional, ¿no? En ese sentido, pues han ganado diversos concursos en Malta, en Rusia, unas viviendas. Ahora seguramente nos contará parte de esa situación, pero también lo ha ido combinando con una docencia que en su caso se desarrolló en la Bartlett en varios años, yo creo que 3, ¿no? O 3, Dos en Londres, dos. 2 Londres, sí. Y que eso ha ido favoreciendo esa contaminación de un mundo con el otro, ¿no? Los proyectos producían condiciones de investigación y la investigación al final también te daba líneas de trabajo en la actividad profesional, ¿no? Ya digo, tenemos la suerte de poderlo tener en la unidad y ya digo, me parece que es un ejemplo de cómo pueden combinarse esas dos líneas que también es lo que intentamos enseñaros en la unidad, ¿no? Bueno, Pedro, muchas gracias y te cedo la palabra. Ya. Bueno, pues muchas gracias por la introducción, Federico, y por la invitación a compartir aquí
esta charla y mi trabajo hoy. Voy a ir compartiendo pantalla e introduciendo un poco esta situación. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, 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 vale. perfecto. Perfecto. Para la charla de hoy, la conferencia de hoy, había preparado una ponencia en la que, bajo este título No Direction Home, se recopilan o intento recopilar fundamentalmente 6 proyectos y 6 aproximaciones a la realidad que se han desarrollado en los últimos, o que he desarrollado en el estudio en los últimos 3 años, de diversos tipos de situaciones, en este caso, algunos de una escala mucho menor, otros de una escala mucho mayor, pero que en realidad todos ellos tienen una condición similar o que tienen una serie de similitudes, ya no en cuanto a lo que son los proyectos en sí, en cuanto a lo que son el contenido de los proyectos, sino más bien en cuanto a la actitud que hay detrás de esos proyectos. De aquí viene la justificación de ese título, de ese No Direction Home, tomado de un verso de una canción de Dylan, del Highway 61, que luego utilizó Martin Scorsese para titular su documental sobre los primeros años de giras de Dylan y el cambio desde los acústicos al eléctrico, y un poco ese título que designa cómo todos estos proyectos no han tenido una ambición tanto de generar un contenido, sino más bien de generar lenguajes y de generar formatos o generar una herramienta. En ese sentido, hay como 2 condiciones o 2 características que son comunes a los proyectos que voy a contar y que son comunes o son parte de o definen bien la actitud de cómo en estos 3 últimos años de un poco más consolidación del estudio y de la práctica profesional de lo que ejercemos aquí desde nuestra oficina han supuesto. La primera condición es el intento, el objetivo de definir un lenguaje abstracto como herramienta, ¿no? Una situación de definir un lenguaje arquitectónico que nos permitiese desde una abstracción hablar con los mismos elementos o con el mismo lenguaje de diferentes cosas, de situaciones más formales, como en este caso un proyecto arquitectónico que responde a un programa muy claro de un centro de danza con unos auditorios y que se materializa formalmente en una pieza como más consolidada, más de edificio, frente a otras situaciones que tienen más que ver con lo informal y que quizás tienen más que ver con la definición de protocolos de uso, con la gestión o con la mediación entre diferentes agentes, tanto económicos como sociales, que identifican la arquitectura no tanto como una práctica hacia la definición del objeto, sino más bien hacia la definición de reglas, definición de mesas de diálogo o definición de situaciones o marcos para la mediación y el entendimiento entre diferentes agentes. La segunda de las situaciones o de las características que en este caso han sido comunes a estos proyectos que explicaré es la concepción para nosotros de que estos proyectos, incluso estos dibujos, que ya hablaré ahora un poco más en concreto de cómo para nosotros ya no solo el proyecto es el objeto, o en el caso de un concurso el hecho de intentar construirlo, generar ese edificio o ese espacio urbano, sino que la propia documentación del proyecto para nosotros ya es el proyecto en sí. Y cómo hemos intentado definir o entender que estos proyectos son más bien medios o dispositivos y que pretenden una disolución del programa. Por lo tanto, este tipo de proyectos que hemos ido generando no nos interesaba tanto el programa o las funciones específicas, sino más bien utilizarlos como una excusa para definir esta especie de proyectos que concebimos más bien casi como máquinas que permiten generar diferentes situaciones o performar como dispositivos en una situación siendo útiles más allá de una función específica o un uso determinado
que viene designado por un brief en un momento, pero que luego puede convertirse en obsoleto incluso durante el propio desarrollo del proyecto. El primer proyecto que presentaré se llama Grodzkoy DOM y es una respuesta a un concurso internacional que buscaba layouts, un estándar de layouts en cuanto a la vivienda colectiva y en cuanto a la vivienda social en Rusia. En este caso, este proyecto parte de un punto de interés por lo doméstico, no solo como una situación cerrada en el ámbito o en la esfera de lo íntimo y en la esfera de lo privado, sino como una concepción aumentada de la domesticidad en la que lo entendemos como un lugar más de lo urbano y una parte más de ese contexto de lo público, ¿no? De la esfera de lo público. En ese sentido, el proyecto parte como de un esquema muy claro en el que si en la ciudad, un concepto como muy claro, que si en la ciudad tradicional lo doméstico y lo urbano han sido dos dominios totalmente diferenciados en la que las situaciones urbanas y públicas se desarrollaban en piezas totalmente separadas y lo doméstico se desarrollaba en una serie de piezas diferenciadas y en unos bloques diferenciados, nosotros aquí lo que planteamos es explotar todas estas arquitecturas de lo urbano y convertirlas en una infinitud de cápsulas, en una serie de elementos de una escala mucho más pequeña, pero que contienen esos programas urbanos y esa concepción de la esfera de lo público, introduciéndolo dentro del bloque de viviendas y generando dos situaciones, tanto como para los ejemplos más en vertical como los ejemplos más en horizontal, en la que la matriz de apartamentos y la matriz de lo doméstico se complementaba con una espina pública que no solo condensaba las circulaciones, sino también una serie de cápsulas públicas. Voy a poner brevemente un fragmento de un vídeo que lo explica bien. No se escucha, Pedro. ¿No se escucha? No, Pedro, antes se oía, pero ahora no se está oyendo, ¿eh? Ah, vale. Cuando has compartido pantalla, ¿le has dado a compartir Sí, sonido antes. desde el ordenador? A ver, un segundo, porque yo no se estaba escuchando con él. Antes lo has hecho, ¿eh? Cuando me has compartido conmigo antes lo has conseguido. Pues sí, pues no sé por qué no... A ver. ¿Ahora se escucha? No. Pero cuando has compartido pantalla, ¿has pinchado la casilla de abajo que ponía compartir sonido del ordenador? Yo creo que sí. Joder. Pues qué raro. Bueno, voy comentando por encima, porque en realidad tampoco el sonido no es muy relevante. Lo comento un poco por encima y ya está. Lo que intentamos un poco aquí, lo que comentaba anteriormente, era la situación de que si en la ciudad convencional todas esas piezas de lo público se desarrollaban en zonas muy específicas, en piezas muy específicas, aquí lo que hemos hecho ha sido explotarlo y definir un catálogo de cápsulas de lo público y de lo urbano que se meten dentro del espacio de lo doméstico para definir estas tres tipologías que ahora explicaré un poco más en detalle. De tal forma que cada una de las propuestas, y que ahora detallaré un poco mejor, siempre hay una espina de circulaciones, instalaciones estructural y que aglutina todas esas cápsulas de lo público, y el negativo de ello al final acaba siendo la matriz de apartamentos. En realidad solo quería enseñar como ese breve fragmento, ¿no? del vídeo. Entonces, al final, como resultado de este proyecto, lo que hacemos es intentar detallar tres tipologías. Una de ellas que se desarrolla más una pieza horizontal, la galería, que es una vivienda tipo corredor, en la que todos los espacios domésticos quedan adaptados ya no también solo a diferentes tamaños, sino a diferentes tipologías de usuario, y en la que se intersecan con una serie de cápsulas o elementos
públicos que se meten dentro de esta matriz de apartamentos. Lo importante para nosotros no era tanto la pieza de esta forma, sino más bien la materialización y la concepción de este elemento que es para nosotros realmente lo que es la planta del proyecto y que distribuye a través de esa espina de comunicación y de instalaciones todas esas piezas de lo público, dando lugar a la planta en la que se rellena ese positivo con un negativo que son toda la matriz de apartamentos y que esta concepción de lo público también o la planta baja de la galería es deudora de esa condición de lo público en la que se definen una serie también de piezas más cerradas que comunican con los núcleos verticales y en la que la estructura ya se rompe y define una serie como de elementos singulares que distribuyen espacios y que generan diferentes tipos de situaciones urbanas y dando lugar a una imagen del proyecto que para nosotros era significativa viéndolo en un formato tridimensional o en un modelo tridimensional en el que la piel de la fachada se pela y revela ese interior de esa microciudad de domesticidades que se hibridan con ese espacio de lo urbano, dando lugar a esas domesticidades híbridas y aumentadas hacia la esfera de lo público. A su vez, el corredor desarrolla en la parte trasera una fachada de ployé en la que hay unas situaciones de un semi-exterior y un semi-interior y en la que también se aprovecha para abrir zonas hacia los exteriores y colgar e ir acoplando determinadas cápsulas que de cara a la evolución de las comunidades de vecinos en estos edificios podrían incorporar en estas estructuras verticales nuevas cápsulas que se fuesen acoplando en estas fachadas traseras para las que se dejan determinados puntos o determinadas situaciones de acople. Moviendo hacia otro tipo de tipología, hacia la tipología de torre, la adaptación de este esquema da lugar a una situación en la que para nosotros las tres plantas que vamos a enseñar o los tres mini proyectos de galería, torre y bloque en realidad son el mismo, solo que tienen una diferente materialización que frente al mismo concepto como que toman diferente forma. En este caso, la planta prácticamente cuadrada de la torre en la que toda la condición doméstica es un espacio abierto hacia el exterior y lo público acaba siendo un núcleo central que ya no solo sirve de comunicación vertical y de núcleo estructural, sino que va acoplando todos y articulando todos estos espacios y cápsulas de lo urbano y que podemos ver en esta axonométrica en la que abrimos la torre casi como una matriosca en una primera capa y se van viendo todos esos elementos que dejamos aquí en la parte izquierda cortado y que incorporan todos esos usos que están más vinculados con el exterior. Y pasando a la tercera tipología, el bloque desarrolla en planta baja una situación similar y en este sentido acaba siendo un híbrido entre la tipología de galería y la tipología de torre y en el que se introducen en una galería o un corredor central, un pasillo central, que acaba siendo como esos pasillos que vemos en esas, como aumentando esa situación de pasillo común que vemos como en esas sitcoms americanas en las que se hace mucha más vida casi en el pasillo que en los apartamentos y que proporcionan determinados usos públicos desde espacios de almacenamiento como espacios dedicados a la cultura, musicales o en otros casos como de situación de pequeñas mini bibliotecas. En este sentido, y ya poniéndonos o centrándonos más en los apartamentos y la definición de lo doméstico que designábamos, en realidad diseñábamos 10 apartamentos que son los que vemos en color y una serie de variaciones de ellos que permitían que esos tamaños estandarizados que nos pedía el brief se fuesen mutando y fuesen dando lugar a variaciones que con las mismas crujías o los mismos elementos estructurales y de instalaciones pudiesen adaptarse a diferentes tipologías de usuario
y que siempre estaban modulados con respecto a unos determinados estándares, pero la adaptación en cuanto a los usos, en cuanto a la distribución de escenarios internos y escenarios domésticos, tenía más que ver con un análisis sociológico. En este sentido, definíamos también como casi un catálogo de escenas y de diferentes espacios interiores que se complementaban con este catálogo de cápsulas de lo público que designaban diferentes usos, desde espacios de coworking a espacios de sauna, a espacios de pequeñas salas de cine o incluso de pequeños huertos para las comunidades de vecinos, y que a su vez hicimos una labor un poco como de encaje y desastre aquí, de estandarizar estas cápsulas en determinadas medidas que tenían que ver con los estándares constructivos que en este caso se desarrollan en Rusia y que reglaban toda la modulación de los apartamentos, dando lugar a estos proyectos que para nosotros eran casi unos condensadores sociales o unas pequeñas microciudades en las que el espacio de lo urbano y lo doméstico no estaban tan claramente distinguidos entre espacio exterior o calle, plaza y vivienda, sino en situaciones intermedias, y en realidad en el tránsito en esas situaciones intermedias entre esos halls y esos recibidores y el entrar y salir del apartamento a la cápsula es donde realmente creemos que se podrían construir situaciones de comunidad. El segundo de los proyectos que he traído es la respuesta a un concurso para la Sala de Conciertos Nacional Filarmónica de Lituania, en Vilnius, y para el que se pedía que el proyecto rematase una colina en la que históricamente había estado arriba un edificio gubernamental, en este caso, y para el que se proponía una sala de conciertos. Frente a esa situación un poco como del edificio de la sala de conciertos o el edificio cultural, véase museo, véase biblioteca, que se ha intentado utilizar desde las administraciones para generar como efecto Guggenheim y generar un efecto de renovación y atracción hacia una determinada zona, más bien desde un punto de vista económico. Nosotros aquí queríamos hacer una cosa diferente y queríamos realmente recuperar el espacio de lo público, y en realidad tanto el otro proyecto anterior que enseñaba como este proyecto tienen que ver con una idea de la ruptura de la tipología y el intento de alcanzar una disolución de los programas estables. Si el anterior intentaba romper la tipología de la vivienda, este intenta un poco romper la tipología del edificio público, realmente generando más bien un paisaje o una plaza. En este caso la estrategia era bastante clara. Eliminábamos o se quitaba el edificio en decadencia que ya existía gubernamental y se reconstruía la topografía del paisaje existente, colmatándolo con una pieza que volaba sobre él, que tenía una serie de programas públicos y para el que realmente las cajas del auditorio eran simplemente casi que la estructura. De esta forma, para nosotros la planta del proyecto tenía más bien que ver, más que con la definición del objeto arquitectónico, con la definición de un paisaje o con la definición de una naturaleza construida, en este caso. Concebíamos toda la colina de Tauras, el Tauras Hill, como un edificio, o el propio edificio como un espacio urbano, de tal forma que cuando hacíamos un poco zoom, el límite de la fachada del edificio acaba siendo casi que simplemente una línea más que simplemente divide el hecho de que estás dentro del edificio o fuera del edificio, pero en realidad es una continuación más de esa topografía y de ese display de programas que se colocan a lo largo de la colina de Tauras Hill. En este sentido, generábamos dos collages muy rápidos en un inicio para definir una aproximación conceptual. Veíamos que el proyecto se definía como dos rocas, casi una situación casi como surrealista de Magritte, dos rocas que están volando sobre la colina, y el proyecto como una nube de programas públicos
que llegaba a la ciudad de Vilnius. En este sentido, también se definió una maqueta en la que veíamos cómo reconstruíamos una topografía a la que además luego veremos que las diferentes zonas de la topografía o los desniveles topográficos no solo son fortuitos o formalistas, sino que aquí definen diferentes programas y definen zonas. En lugar de hacer una planta totalmente compartimentada, aquí lo que hacíamos era una planta que a través de la topografía generaba una distribución programática y en este caso urbana. Este elemento topográfico se cubría o flotaba sobre él ese volumen de programas públicos casi translúcido y para cuya estructura eran las dos salas de conciertos. En este sentido, una sucesión de las plantas nos permite ver casi la superposición de naturalezas totalmente diferentes, una paisajística o muy urbana de la planta baja en la que hay tan solo pequeñas arquitecturas capsulares que aglutinan programas o más privados o para los que se requiere un cerramiento en cuanto a los protocolos de uso de esa planta, situaciones que son estructurales y que requieren una definición más geométrica, pero la mayoría de ello viene dado por la distribución de elementos de mobiliario en torno a una topografía que da lugar a zonas que se pueden utilizar de diferentes formas, como ahora después explicaré. La superposición al siguiente nivel es totalmente diferente. Si ese nivel era totalmente público, el siguiente en realidad cambia de noción y siendo público ya tiene un programa también mucho más cerrado y para el que se define una situación de prácticamente un marco programático en torno con la misma crujía, en torno a todo el borde, en la que en el norte, mucho más pegado hacia la colina, están los programas más abiertos, así como el principal lobby o principal hall que da lugar a la conexión con las dos cajas escénicas principales. Y en la parte sur, en la parte que da hacia, digamos, el callejón de servicio, la calle trasera de todo el programa, están los camerinos, así como las salas más dedicadas a práctica previa y ensayos. A su vez, una situación que era interesante en este proyecto era la juxtaposición y casi conjunción de situaciones contradictorias en cuanto a escala en la planta, dando lugar a escaleras, por ejemplo, o elementos arquitectónicos que tienen una escala radicalmente opuesta a otra. Y que en lugar de generar, por ejemplo, complicados diagramas de flujos de esas circulaciones, en realidad para nosotros estos dibujos son ya lo que explican. Intentamos generar dibujos que superponen toda la cantidad de información y que la mera noción, por ejemplo, de la situación de diferencia de escala entre elementos diminutos y elementos mucho más grandes nos da una idea de qué zonas y de qué espacios van a tener un tránsito o un flujo mucho mayor y cómo si en determinadas zonas hay un flujo menor porque el espacio es mucho más grande, en el siguiente nivel, cuando ese lobby se reduce y prácticamente se encoge, obliga a duplicar y incluso a triplicar el número de comunicaciones verticales para poder descongestionar esos espacios. Con lo cual, para nosotros también la planta no vaya solo coordinando esos programas o esas áreas que se nos pedían, sino también gestionando una serie de escalas que tienen que ver con los flujos de personas y con los protocolos de uso. En una tercera planta, que es en realidad ambas se encuentran en el canto de la cercha que supone ese volumen de espacios públicos, ya se rompe mucho más el frame lateral o el frame que circunda todo el proyecto, y en la propia sala empiezan a aparecer una serie de balcones que en determinado momento se pueden utilizar como balcones o como las salas de ensayo requeridas por el programa. Finalmente, la última de las plantas es simplemente casi que un gallinero o una única fila corrida
de espacio, del espacio para la audiencia que está en la parte más elevada de la sección, y la sección también, este proyecto es un proyecto también mucho más aproximado desde la planta, en el que la definición de ese lenguaje de abstracción de la planta nos permitía imaginar muchas situaciones, muchas respuestas diferentes en secciones. Frente a otros proyectos que intentábamos desarrollar más desde la sección y que nos limitaban mucho las plantas que generábamos, este proyecto es un proyecto muy definido desde la planta y que nos permitía investigar muchas situaciones en sección, para la que al final se define esta, en la que la sala prácticamente es un volumen que vuela sobre esa topografía, aunque tiene dos, digamos, muros de contención laterales que hacen toda la estructura y sostienen a toda esa cercha elevada, y que da lugar a esta situación en la que hay una planta baja totalmente pública en relación al espacio exterior, la cercha con ese canto de vigas Vierendel de doble planta, con toda una piel de policarbonato tanto en fachada como en cubierta, y las dos salas de concierto, una un black box y otra una sala para la filarmónica, que no solo son el centro y el programa realmente pedido, sino que son también la estructura y que articulan toda la conjunción. Para nosotros, aunque este dibujo era como el que recopila un poco como toda la información haciendo esta axonométrica portada, en realidad el proyecto se define mucho más por esta otra axonométrica, esta axonométrica explotada, en la que cada una de estas piezas tiene una naturaleza diferente, ya no solo en cuanto al programa, sino en cuanto a las comunidades, usuarios y agentes que las pueden utilizar, y también en cuanto a la situación de poder utilizarse independientemente en diferentes momentos, y también poder utilizarse generando familias de afinidad relacional y de uso entre núcleos de comunicación y determinadas piezas que pueden abrirse en un determinado momento, manteniendo el resto del edificio cerrado. Bueno, aquí vemos un poco la misma situación que explicábamos antes de la planta baja, con esa topografía que va distribuyendo diferentes situaciones que tienen mucho más que ver con lo informal frente a las plantas superiores, que tienen mucho más que ver con lo formal. Y en este sentido proponíamos una serie de posibilidades de uso de esta planta inferior, como un evento masivo, performativo, cultural, como una plaza interior de una forma mucho más espontánea, compartimentándolo mediante cortinas para diferentes eventos simultáneos, cuando es necesario hacer un congreso en el que diferentes situaciones están ocurriendo en el mismo momento, o como una exposición artística o de convención. En cuanto al edificio y en cuanto a la sala principal, intentábamos hacer casi que un cadáver exquisito o una situación casi de Frankenstein, en la que nuestra mera capacidad de indecisión frente a la tipología de sala que queríamos utilizar nos llevó realmente a hacer una criba de las salas que más nos interesaban y qué de ellas nos interesaba realmente más. Con lo cual la sala principal realmente toma la tipología de caja de zapatos, de shoebox, del Wiener Musikverein, toma la losa de la audiencia y su misma inclinación de la Casa de Música de Oporto, toma las galerías superiores del Mussolini de Sanà en Almere, y finalmente utiliza los balcones del Rusakov Club de Melnikov, que en este caso permiten tener una serie de salas de ensayo, pero también abrirlos para tener una audiencia muy superior a la realmente requerida por las bases del concurso. En este sentido, y como veíamos un poco antes también, era como veíamos esta caja de conciertos como una situación casi de dispositivo en la que se puede utilizar de muchas formas diferentes, bien como con un escenario completo, bien totalmente abierta a la terraza de la parte superior, utilizando los balcones, no utilizando los balcones, con una cortina acústica que permitía reducir la sala a la mitad para utilizarla en una disposición diferente y con el coro detrás o sin el coro por delante, o incluso
ya yendo a una situación muy superior, llegar a una sala con hasta 3.000 personas de audiencia, utilizando toda la topografía inferior y abriendo un forjado retráctil que permitía que la orquesta tocase tanto para el interior de la sala como para el espacio inferior. Una sección constructiva de la sala habla un poco de todas estas voluntades y temas que hemos estado comentando, y como esos balcones que se pueden utilizar en diferente formato, además generaban unas aperturas y unas rupturas del elemento estructural de la caja. Y por otro lado, la segunda caja escénica, la que es más lo que se llama un black box, la utilizábamos y la ubicábamos en un lateral de la planta, realmente para poder tomar la oportunidad de abrirla hacia el espacio exterior, y si ya no solo abríamos la planta baja, queríamos también diseñar un mecanismo de puerta o de fachada completa que pudiese abrir esa caja negra hacia un exterior en el que también planteábamos un graderío para conciertos de verano o incluso cine de verano. En este sentido, generábamos otra vez unas axonométricas similares a la anterior, en la que poder utilizar la caja totalmente sin butacas, porque las butacas son retranqueables, como con las butacas, como con las galerías superiores, e incluso utilizando el lobby de la segunda planta, abriéndolo todo para tener un segundo nivel de galería, o totalmente abierto al exterior, generando un evento hacia el exterior. La sección constructiva, una vez más, la diferencia de la otra sala y intenta recopilar todas estas voluntades de la graderío retráctil, así como de la fachada movible, tipo puerta de garaje, que se puede elevar y abatir y rotar. Y finalmente, las funciones de estas dos salas de concierto no solo eran, como comentaba antes, el programa que se nos pedía, sino que también son las funciones estructurales, son las que trazan las directrices del proyecto, ya no solo en cuanto a las trazas estructurales, sino en cuanto también a las circulaciones verticales, en cuanto a las condiciones, situaciones de fachada y de piel, y también determinando una geometría muy clara de los ejes de esa estructura perpendicular a la estructura de las cajas escénicas, y que determinan la disposición y determinan la mayoría de orientación de elementos en plantas y como de aperturas. Al final el proyecto pues, intentaba tener esa voluntad de espacio de lo público que se introduce, e intentar no dar una mera sala de auditorios, sino realmente construir un espacio urbano y dar casi que una plaza. Continuando con un par de proyectos que voy a contar un poquito más brevemente, que son de una escala más pequeña. El tercer proyecto que voy a mostrar es la respuesta a un centro de cultura en Santa Cruz de Bezana. Este centro de cultura, también por su ubicación, nos daba una situación en la que se ubicaba un poco como en ese concepto que trabajaban mucho en la primera década de el Bulli, Ferran Adrià y su equipo, del mar y montaña, ¿no? Esta situación un poco entre dos realidades totalmente opuestas de la costa y el espacio un poco más turístico frente a la montaña. En esta situación nosotros lo que planteábamos era un proyecto que prácticamente no tenía programa, salvo la sala principal o el requerimiento de la cantidad de audiencia que tenía que alojar un espacio central, y determinábamos un proyecto que era más bien una máquina que respondía o que daba herramientas para construir diferentes escenarios y diferentes situaciones. En esta situación definíamos una planta en la que el edificio, la pieza arquitectónica, se enmarcaba casi que en un rectángulo, abriendo unos laterales para unos accesos, y estaba dotado de una pieza trapezoidal sesgada de una plataforma de Tramex que volaba sobre
el terreno y que volaba sobre el césped prácticamente no tocándolo y generando una situación de superponerse pero no superponerse. El proyecto se determina muy bien a través de la forma de ocupación o la forma de las posibilidades de apropiación de estos espacios, no tan definidos en cuanto a su uso, sino más bien definidos en cuanto a sus posibilidades combinatorias y de generar diferentes escenarios. Bien el de una situación como de plaza interior a través de todo ese espacio que rodea el elemento central, bien a través de salas combinadas, bien a través de un gran evento XL que permitiese que las 4 salas laterales pudiesen abrirse totalmente y pudiesen combinarse con el espacio del atrio, bien a través de un evento en cubierta, ya que la cubierta en realidad rompe la losa de la cubierta casi como si fuesen escamas de diferentes tamaños, unas triangulares que dan lugar a unos lucernarios, otra que corresponde con el espacio en planta de la sala principal y que se corta y se pliega hacia arriba, dando lugar a un espacio para una cine de verano en cubierta. La propia también definición de la planta y el detallado de la planta es el que va hablando de las posibilidades un poco casi que maquínicas de combinación de los espacios y la situación de la definición de un encuentro de un pilar con unos muros corridos y retráctiles o de toda una fachada interior de vidrio que se convierten en puertas y que se pueden abatir en una determinada dirección y que permiten prácticamente liberar todo ese espacio que veíamos en las otras en estos esquemas o simplemente incluso cuando la pieza está totalmente cerrada la posibilidad de uso de toda esa plataforma que le da la vuelta al edificio y que vuela sobre el espacio inferior. En ese sentido, una situación que prácticamente imaginábamos exclusivamente en plano empieza a dar lugar pues, a diferentes situaciones en cuanto a niveles y prácticamente no tocan el paisaje o prácticamente la pieza vuela sobre el entorno exterior. En este sentido, otro proyecto ya de incluso una escala más reducida es la respuesta al concurso para la casa mortuaria en Barrancos, este Break On Through to the Other Side, que parte de la necesidad que tenía la comunidad de vecinos de tener una casa mortuaria, un tanatorio, junto al cementerio, en este caso que está a las afueras del pueblo. Frente a esta situación planteábamos un proyecto en 2 fases, una primera fase que intentaba reducir el presupuesto al mínimo y simplemente hacer la pieza edificada, lo necesario para tener la pieza edificada, y una segunda fase que tenía más que ver con la construcción de todo un lugar y la construcción de un entorno urbano en la periferia de esta periferia, ¿no? Unos primeros collages nos hacían hablar como de una situación de casi que de manta que iba sobre el terreno o de una situación que remataba una colina por la noche. Al final la planta de situación es la que define el proyecto en una situación en la que el muro de contención que va recogiendo diferentes líneas de curvas de nivel es la que nos permite encajar una pieza que es la que tiene la casa mortuaria y distribuye otros usos en cuanto a flujos y en cuanto a diferentes ejes en la planta. Para nosotros la definición de este tipo de documentos es muy importante, en la que vamos copiando elementos y detallándolos en una mayor escala en un lateral del documento o hablando casi de determinadas voluntades y dejándolo a todas esas trazas o esas huellas sobre el documento y que van informándolo en determinada forma. Lo más importante para nosotros aquí era que frente a un uso de tanatorio, que es más aún en una población tan pequeña y tan reducida, solo se acabaría utilizando en determinadas situaciones puntuales, suponiendo un desembolso económico relativamente significativo para la comunidad, no queríamos que simplemente se redujese a eso, con lo cual intentamos cumplir con
un esquema programático que se nos imponía, pero a su vez intentando definir el proyecto una vez más como si fuese una máquina o un dispositivo, una herramienta que nos permitiese generar unos contextos en torno a este objeto. En este caso, hacíamos el propio muro que rompía y permitía hacer una explanada frontal enfrente del edificio, y compactábamos los usos muy privados en los dos laterales, dando lugar a que las dos salas de culto estuviesen en el centro y separadas por un muro retráctil. De tal forma que además diseñábamos unas puertas que eran abatibles y que permitían abrir todo el frente, dando lugar a una situación que se pudiese utilizar para otros tipos de usos y otros programas que tuviesen mucho más que ver con lo celebracional y lo hedonista, o eventos performativos en determinados momentos, y que pudiesen apropiarse de esta situación en la que un día se rinde culto a un muerto, pero el día siguiente o en el fin de semana siguiente se utilizaba para un concierto o se utilizaba para una reunión del grupo de jóvenes del barrio, del pueblo, en este sentido. En este sentido también la propia incluso ejes y la propia situación de cruz que se marcaba en el suelo no tenía tanto que ver con lo religioso, sino más bien con el tránsito de el venir de otros pueblos para esas situaciones hedonistas en todo el espacio abierto y en la gran plataforma horizontal frente al espacio más de escenario, y el tránsito de culto que viene desde el pueblo con los vecinos que van a rendir culto a sus difuntos. Al final el proyecto se definía también muy claramente con 3 elementos constructivos: la pieza de la caja, la cubierta de mesh y el muro de contención que permitía distribuir el espacio. El quinto proyecto es la respuesta a la extensión del campus de arte universitario de Bratislava, que aglutina la Universidad de Arquitectura y de Bellas Artes. En este sentido, el proyecto se definía a través de producir 5 piezas, cada una con un programa muy diferente, pero con un lenguaje un poco, digamos, común, y relacionadas en planta en torno a la ampliación de un edificio de carácter postmoderno de los 80 en la parte central, y para el que se planteaba todo un espacio jardinado, un parking, una situación de dorm, una biblioteca y el Tech Pavilion. Esta situación, este proyecto, en realidad anterior, por ejemplo, al del Concert Hall de Vilnius, ya ensaya una situación que luego se desarrolla de una forma quizás más sofisticada en el Concert Hall de Vilnius, de solape y de la acumulación vertical y del el stacking vertical de diferentes proyectos. En realidad uno en planta baja, que tiene una forma mucho más rota, ya que en esta planta baja se encuentran todos los talleres de producción técnica de la facultad. Digamos que la secuencia o los protocolos de uso, la secuencia de cómo se utilizan era tan estricta, pero que a su vez permitía una situación muy informal en cuanto a los espacios que la contenían. De tal forma que, irónicamente, esta planta al final es la más orgánica, en cierta forma, porque esa situación de la situación tan estricta de cómo se van moviendo de una situación a la otra realmente permitía dar una rienda suelta o una libertad en otro sentido. En este sentido, la planta superior, que se pretendía que fuese mucho más genérica, porque es un espacio de trabajo y de encuentro entre los alumnos, es una planta mucho más reglada y mucho más contenida, frente a la planta ya más superior y al nivel superior, que se encuentra dentro de la estructura de cubierta y que se preveía construir en una segunda fase, y que tiene todas las aulas.
El proyecto distribuye otra serie de piezas en el entorno que no voy a explicar muy en detalle. Uno es una residencia de estudiantes en las que también se ensayan diferentes tipologías y para las que utilizamos el conocimiento de cómo desarrollamos diferentes tipologías de vivienda más convencional en cierta forma en Rusia, para aquí diseñar una vivienda mucho más efímera y mucho más de paso, como era la vivienda para los estudiantes, en las que los espacios públicos, por ejemplo, están mucho más sobredimensionados porque se vive mucho más el espacio público. Frente también, por ejemplo, la situación de los talleres, el espacio de la biblioteca, en la que también hay una condición topográfica que se empieza a ensayar en esta planta y que en Vilnius también la desarrollamos de una forma más detallada, dando lugar a un programa que se distribuye a través de una topografía. Finalmente, el último proyecto que voy a contar es quizás el proyecto más reciente que hemos hecho, uno de los más recientes que se pueden enseñar, que es un proyecto para Berlín y que trataba de responder al enunciado del concurso internacional de ideas para Berlín-Brandenburg en el 2070. Este año, el año 2020, conmemora el 100 aniversario de la definición de herramientas de planeamiento de Berlín, o la definición de ese Gran Berlín, el Greater Berlin o el Gross Berlin, en cuanto a que en el año 1920 se celebró el primer concurso de arquitectura para definir un master plan que regulase el crecimiento estructural de la ciudad de Berlín en relación con Brandenburgo, y en este caso, conmemorando ese 100 aniversario, se convoca un concurso y para el que hicimos una propuesta y que hemos obtenido un quinto premio y está actualmente expuesto en el Palacio del Príncipe en Berlín, al lado de la isla de los museos. Este proyecto, nuestra respuesta al proyecto, aunque tiene como una parte mucho más territorial y que trabaja sobre la expansión hacia futuro de la ciudad de Berlín y el estado de Brandenburgo, y definiendo diferentes estrategias desde lo energético, lo infraestructural, transporte, la naturaleza construida o la vivienda. Aquí he traído para mostrar más bien la segunda parte del proyecto, que si la primera en realidad desarrollamos unas estrategias mucho más territoriales y a una escala muchísimo más amplia, unos 100.000, en una segunda parte desarrollábamos 3 entornos urbanos o 3 fragmentos para definir nuestras propuestas que pudiesen aportar herramientas para la estructuración o la evolución de Berlín en los próximos 50 años hasta ese Berlín 2070. El enunciado del concurso proponía la selección de 3 zonas abiertas a cada uno de los participantes. Entonces nosotros elegimos 3 zonas que son radicalmente opuestas. Una primera, entorno urbano muy congestionado en torno a la estación de Südkreuz, una de las 4 grandes estaciones ferroviarias de Berlín, y que realmente articulan esa conexión o esos puntos de entrada y salida y de conexión entre lo que es el área metropolitana y el área rural. Por otra parte, una segunda isla urbana, la de la Tegel Urban Tech Republic, utilizando el gran vacío infraestructural que en breve va a dejar una pieza en inminente desuso, que es el aeropuerto de Tegel, que de hecho creo que esta semana o la próxima creo que ya es la última que vuelan vuelos a Tegel, pasándose al aeropuerto de Berlín-Brandenburg. Y finalmente una situación mucho más de periferia, intentando romper esa concepción de ciudad dormitorio y ciudad o situación de el suburbio, la vivienda en la periferia, ¿no? En este sentido, para cada una de estos entornos o de estos casos de estudios, definíamos 2 situaciones yuxtapuestas, pero a la vez complementarias, que funcionan a pares y que nos permitían desarrollar una serie de tipologías o una serie de situaciones que nosotros veíamos incipientes en la ciudad de Berlín y en realidad en la metrópolis contemporánea,
y que están ahí, que construyen ciudad, que generan sociedad, pero que todavía no han sido incorporadas dentro de o no han sido incorporadas formalmente dentro de la práctica profesional del urbanismo y de la arquitectura. En este sentido, la primera de los escenarios pues, trabajará más en torno a las situaciones de infraestructura y de cultura, el segundo en cuanto a industria y a energía, y el tercero en cuanto a vivienda y trabajo. Ahora explicaré un poco más en la forma en la que nosotros intentamos implementar o trabajar estos programas de una forma más, intentando aportar una cierta innovación. El primero de los escenarios, Nuevo Zuidkruis, planteaba una actuación sobre este nudo infraestructural en el que se desarrollasen una Transit Oriented Community frente a lo que realmente se ha desarrollado en torno a núcleos de desarrollo infraestructural, que es un Transit Oriented Development. Nosotros aquí no queríamos hacer como unos grandes, digamos, masterplanes urbanísticos o inmobiliarios en el sentido de enriquecimiento lucrativo, sino más bien utilizar esa infraestructura commuter para generar o trabajar una serie de situaciones que tienen que ver con la extensión de lo doméstico en torno a la infraestructura de transporte y en torno a la posibilidad de congestión y la posibilidad de intercambio entre ya no solo flujos de transporte, evidentemente, sino flujos sociales y flujos de tanto trabajo como culturales en torno a estas zonas de intercambio en las que muchas veces se pueden implementar de diferentes formas. Ahora explicaré un poco más cada uno de los diferentes programas que determinábamos para todo el master plan, así como que toda la zona central realmente de la planta, nosotros lo que definíamos era una intervención que partía como punto de partida de la infraestructura de transporte frente a todas las zonas laterales y periféricas del plano que contienen un atlas o un catálogo de pequeñas plantas de todos los vacíos urbanos que existen en la periferia o en el área que se encuentra en torno al nudo del Nuevo Zuidkruis. En realidad, en la planta, estos elementos, estos vacíos urbanos, no se encuentran geográficamente en ese punto, sino que aquí se han ubicado en ese grid para poder mostrar una serie de situaciones que después comentaré un poco más en detalle. En cuanto al tema de infraestructura, que es un poco la primera situación que trabajábamos, se definían un catálogo de elementos, arquitecturas de la infraestructura, ya no solo para humanos, sino también para no humanos y transporte de mercancías, como son helipuertos de taxis o pequeños aeropuertos de drones que distribuíamos en torno a las viviendas, así como cápsulas tanto individuales como colectivas autoconducidas que funcionaban a modo de teleférico. Realmente lo que más nos interesa de cómo distribuíamos esos programas en ese master plan son todas las situaciones tangenciales a la infraestructura que permiten desarrollar programas que tienen también mucho que ver con la experiencia fuera del hogar, de esa domesticidad en torno a diferentes escenarios que íbamos proponiendo, y en un segundo grado y trabajando los vacíos urbanos de Berlín, planteábamos un catálogo de protocolos de acción sobre 4 categorías o 4 clases de vacíos berlineses. Creemos que el vacío en Berlín, esa condición que marcó la situación de oportunidad de uso para muchos espacios urbanos desde la caída del muro e incluso antes de Berlín, es lo que realmente define la ciudad de Berlín, y esa posibilidad de casi de apropiarse de determinadas zonas y de que surjan arquitecturas inesperadas
bien en solares abandonados, bien en grandes patios de manzana, bien en situaciones un poco como tangenciales que quedan vacías y que no se reclama su uso, o bien en infraestructuras en desuso. En ese sentido se representaban también en planta, por ejemplo, con una línea de contorno diferente, y se aportaban un catálogo de protocolos de acción para cada uno de esas tipologías, cómo se podría actuar, y una serie de propuestas en planta que vemos también cuando se le da un zoom a la planta principal, de qué tipo de distribución de esos usos se podían utilizar o se te podían imponer sobre esos vacíos urbanos. El plano principal también utiliza un poco el grafismo del negativo y del positivo para hablar acerca de la conjunción de estas dos situaciones, una que tiene más que ver con la construcción cultural, construcción de la identidad cultural de Berlín a través de ese vacío, y otra que tiene que ver con el desarrollo de este urbanismo en tránsito de transporte, generando estos hoteles cápsulas, determinados espacios también con forma capsular para el desarrollo de programas culturales o musicales o de otro tipo, así como grandes también zonas verdes que se proponen. El segundo de los escenarios que comentaba antes es el del gran vacío que deja el urbano, que deja el aeropuerto de Tegel después de su uso, y para el que se propone un programa híbrido de industria 4.0 y de urbanismos pop-up. En este sentido, el programa, digamos, de lo formal de la industria 4.0, ese tránsito hacia nuevas industrias que no tienen un impacto tan agresivo sobre el entorno inmediato, sobre la naturaleza, incluso se pueden hibridar e integrar dentro de zonas urbanas, nos permite complementarlo con un programa, en este caso mucho más informal, que es el de los urbanismos pop-up y el de la arquitectura de los eventos, y una arquitectura que sucede realmente únicamente ligada a la construcción del evento y a la construcción de situaciones casi de fin de semana o de una tarde. Para esto definíamos una planta que no solo se reducía al perímetro de la isla de Tegel, sino que se conectaba y se vinculaba con otros espacios urbanos cercanos en los que se aumentaban esta condición de implementación y se apoyaban de otra serie de programas. En un centro designábamos con una gran banda y con una serie de intervenciones también a modo de pastillas más pequeñas todas estas industrias 4.0 ligadas a las smart factories y ligadas a determinados tipos de industrias tecnológicas autoproducidas, y se complementaban con grandes áreas y también incluso áreas más pequeñas integradas de producción de energías renovables o de situaciones, por ejemplo, de cultivos acuapónicos. Aquí he traído un pequeño catálogo de una selección de algunas de estas intervenciones industriales ligadas al tránsito a esta revolución industrial 4.0 o a los tipos de energía que son perfectamente integrables con entornos urbanos y que se complementaban con otro tipo de programas mucho más efímeros, mucho menos formales, y que representan ese tránsito de un poco como lo que designábamos aquí, que si en la ciudad moderna, al final los elementos arquitectónicos que han contenido el programa cultural han sido elementos como la Filarmónica Berlín en Berlín o el Museo Judío de Berlín. En los últimos 20 años en realidad ha habido un tránsito social y de convocatoria social de este tipo de espacios culturales hacia otros espacios como Tempelhof o como el Mauer Park o como infinitud otros espacios que hay en la ciudad de Berlín.
De esta forma, en planta también intentábamos incorporar esta dicotomía entre lo formal, la arquitectura más, digamos, restrictiva y contenida, y otras arquitecturas que tienen mucho más que ver con el apropiacionismo de esos espacios, así como la vinculación con otros elementos que distribuíamos en la ciudad de Berlín, o la incorporación de otros programas incluso de vivienda dentro de esta intervención, y en la que también incorporábamos sistemas de transporte que habíamos investigado en la isla anterior. Finalmente, la tercera intervención, el archipiélago urbano de Königs-Wusterhausen, trabaja acerca de la ruptura de esa tipología de ciudad dormitorio, o ese concepto de la vivienda de la periferia y la vivienda de suburbio, incluso en este caso intentando aprovechar la situación de que está ubicada muy en relación al nuevo aeropuerto de Berlín-Brandenburg, que se encuentra en una zona muy cercana. En este sentido, la propuesta distribuye es una propuesta que tiene digamos, 3 capas de información, o superpone 3 capas de información. Por una parte, un islario de elementos urbanos dispersos en un mar de naturaleza y agricultura. Por otra parte, una masa de bloques residenciales a los que se han inyectado espacios públicos, que ya testamos en Moscú, y finalmente una matriz de hubs de trabajo con dotaciones culturales y urbanas. La propuesta se termina de completar con una conexión entre los fragmentos mediante pasarelas peatonales, así como un sistema de vehículos eléctricos, bicicletas, motos, pods, teleféricos y drones, que ya hemos un poco introducido en las propuestas anteriores. Entonces, esta noción aquí de introducir los espacios o las cápsulas de lo urbano se desarrollaba a través de 9 tipologías, variantes algunos de ellos, intentando romper formalmente estas tipologías, pero generando diferentes escenarios o diferentes entornos en torno a lo doméstico. A su vez, se trabajaba un concepto de trabajo fluido, y en este sentido se incorporaban una serie de hubs de trabajo que permitiesen unas situaciones puntuales de coworking, unas situaciones de teletrabajo remoto y unas situaciones en las que cuando en determinado momento es necesario trabajar en una situación más formal se pudiesen utilizar, y cuando no se pudiesen regresar a la vivienda. Los hubs culturales y de trabajo e incluso deportivos se van distribuyendo en determinadas piezas de un tamaño mucho más grande frente a los bloques residenciales, que tienen una escala mucho más pequeña y siempre se van hibridando con un océano general, digamos, de naturaleza, así como otras naturalezas subrogadas, digamos, de cultivos que se van incorporando en la propuesta. De esta forma, proponíamos unos entornos en los que lo doméstico y lo urbano no eran situaciones tan justapuestas o tan rivalizantes, sino que aquí se hibridaban y se daban mucho de la mano, y en la que a su vez convivían agentes humanos, no humanos, con situaciones de taxis automáticos, con situaciones de pods unipersonales o colectivos a modo de teleférico, que también van recorriendo, eléctricos, que también van recorriendo toda la propuesta, o de situaciones de los cultivos integrados, así como cada uno de los edificios incorporaba pequeños aeropuertos de drones, casi como pigeon holes, como esta situación casi de la torre de las lechuzas que hay en Hogwarts, ¿no? En Harry Potter, que llegan ahí todas con su pues una situación con sus cartitas, pues aquí una situación como similar en cada uno de los edificios. Y finalmente, como un poco como epílogo, como una
situación de cierre, he traído un último proyecto, un séptimo proyecto del que solo voy a contar un poco una breve introducción, que es la propuesta que desarrollamos hace 2 años para el Museo Nacional de Chipre, un museo de arqueología, y para el que conseguimos un segundo premio, y que intentaba construir todo un contexto aprovechando el programa del museo. Intentaba utilizar la excusa del programa museístico para generar casi que una pequeña microciudad de arquitecturas y de dispositivos independientes, pero que se relacionaban estableciendo conexiones de determinada forma programática o fundamentalmente eventual entre ellos, y que al final estaban homogenizados bajo una misma cubierta. Cada una de las piezas tenía un carácter independiente y generalmente tenía un programa asociado más restrictivo, pero convivía dentro de ese espacio del museo. Este proyecto es un proyecto para el que hemos desarrollado una publicación y un libro que saldrá inminentemente a la venta y que se pondrá en un par de semanas, se lanzará, y para el que haremos también una presentación en Ivory Press junto con Federico Soriano, que escribe un texto como epílogo del proyecto, y para el que Peter Cook escribe el prólogo o la introducción del texto del proyecto. En cuanto al libro, que va muy ligado al proyecto, para nosotros todos estos dibujos, toda la documentación del proyecto era como introducir un poco al principio un proyecto en sí. La propia narrativa que va implícita detrás de los dibujos son las que construyen el proyecto, y estos vemos ya no solo el dibujo, esta planta, como un elemento que funciona como una herramienta para permitir construir una realidad, sino que en realidad para nosotros este dibujo es ya un proyecto, porque ya determina y ya construye una idea, construye una serie de conceptos. En esta planta podemos ver todas esas piezas, cada una además como con una formalización y una materialización muy diferente que permite identificarlos elemento que es el espacio central del museo, que va en relación a todo el exterior. El libro en realidad es casi como un libro hemos tomado un formato de libro artista, es un tamaño A3 que se despliega y que tiene, porque queríamos tener como los grandes dibujos del proyecto incluidos en el libro. Producíamos también para el proyecto situaciones en las que nos parecía interesante, por ejemplo, dibujar la axonométrica de todo lo que es la parte pública, museística del proyecto, eliminando las otras piezas, ¿no? Y acaba incluso este museo arqueológico tomando una materialización casi de ruina en sí. Intentábamos aquí reconstruir una situación de la ruina como parte de la propia experiencia museística y parte del recorrido por toda la isla de Chipre, que se materializaba en los diferentes escenarios que iban sucediendo en cada una de las esquinas del proyecto, que generaba diferentes estrategias de display en torno a esa concepción paisajística del museo. La materialización de otras piezas más compactas requería de unas arquitecturas más restrictivas y con unas geometrías mucho más controladas y que permitiesen ejecutar la complejidad de, por ejemplo, en este caso, el programa de almacenamiento y laboratorios de rehabilitación y de mantenimiento que exigía el gran valor de las piezas museísticas que se iban a incorporar. Y una vez más aquí desarrollábamos y utilizábamos la planta y la sección como herramientas abstractas desde las que podíamos
intentar adquirir diferentes conocimientos acerca del proyecto y que nos permitían mayores grados de libertad que, por ejemplo, el trabajo con una pieza volumétrica. Para dar lugar, finalmente, articulando toda esa serie de dibujos a este tipo de situaciones en las que congregábamos todas las piezas y se visibilizaba y se materializaba finalmente, incluso, por ejemplo, en una maqueta, la formalización final de este museo bajo esa cubierta de segmento circular que contenía un exterior híbrido entre un interior y un exterior y que no sabíamos muy bien a qué pertenecía. Y bueno, con esto finalizo la charla. Muchas gracias por todo. Y nada, si tenéis cualquier tipo de preguntas, estoy abierto a ellas. Gracias, Pedro. Puedes dejar de compartir si quieres, vale, sí, para vernos todos. Bueno, no tenemos mucho tiempo para preguntas para poder pasar a la otra clase, pero sí, a lo mejor para alguna de alguien que quiera levantar la mano, que nos lo quiera decir, ¿no? Gracias, Pedro. La verdad es que ha sido bastante intensa. Yo creo que es interesante que hayáis visto cómo el dibujo se convierte en un arma exploratoria. Es decir, que independientemente del grado de desarrollo, en realidad el dibujo siempre es muy denso, tiene muchas capas de información y a través de él se acaba como definiendo todos los parámetros que van a conformar el edificio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tenéis? No sé, en el chat podéis... Bueno, es lo normal, Pedro, no te preocupes, es el momento en el cual están todos apabullados, no saben exactamente, no sabrían ni... Bueno, en una situación así más cercana seguramente podríamos ver las caras más reales de cómo reaccionar, ¿no?